Saludos, estimados participantes de este diplomado. Vamos a continuar con los temas de este módulo. El tema de hoy trata de tablas de contingencia y los test asociativos que podemos estimar a través de ellas. Como vieron en un tema anterior, pues las variables se clasifican según su naturaleza en cuantitativas y cualitativas. A su vez, las variables cuantitativas se clasifican en continuas y discretas y las cualitativas en ordinales y nominales. El análisis de los datos provenientes de nuestro estudio pues está en estrecha relación con el tipo de variable que nosotros hemos incluido. Y es precisamente con las variables de tipo cualitativo con las que podemos hacer de manera natural análisis a través de tablas de contingencia. Sin embargo, hay una condición en la que podemos eh, evaluar datos provenientes de variables cualitativas con tablas de contingencias y es cuando hacemos transformación de una variable cuantitativa en una variable categórica. Como por ejemplo hacemos cuando a través de un punto de corte clasificamos a los pacientes en hipertensos o no hipertensos. ¿Ok? Primero obtenemos los valores de la tensión arterial, que son valores numéricos, ¿ok? Provenientes de una variable cuantitativa y a través de ese punto de corte entonces los podemos clasificar en hipertensos o no hipertensos. Y en ese momento pues hemos transformado una variable cuantitativa en una variable categórica. Las tablas de contingencia, también llamadas tablas de clasificación cruzada, entonces se utilizan para eh, estimar relaciones entre variables. También se llama tablas de análisis bivariables. Entonces, necesitamos para hacer este tipo de análisis, pues dos variables que eh, aporten datos cualitativos o datos categóricos. También se utilizan tablas de contingencia para resumir las frecuencias provenientes de los datos de estas variables que hemos incluido en nuestro trabajo y para hacer cálculo de em, estimadores estadísticos y epidemiológicos. Estas tablas pueden estar conformadas por dos filas y dos filas más columnas o varias filas y varias columnas. Fueron presentadas por primera vez por Pearson en 1904 para resumir las frecuencias observadas de variables que se pretendía relacionar. Este tipo de medidas de relación o de asociación em, se estima entonces a través de fórmulas de diferencia o fórmulas eh, mm, tipo división que son razones. ¿Ok? Entonces, estos incluyen indicadores epidemiológicos, se puede estimar la fuerza de asociación entre factor de riesgo y aparición de la enfermedad. Epidemiológicamente, sirven para estimar incidencia. Estadísticamente, evalúan la magnitud de diferencias en las frecuencias de los valores de las variables que estamos analizando. Eh,
y si se utilizan para analizar datos de estudios tipo ensayos controlados, pudieran servir para proponer inferencias de relaciones de causalidad. Entonces, estos tipos de mediciones que podemos hacer son básicamente en dos grupos: las que tienen fórmulas basadas en diferencias y las que tienen fórmulas basadas en razón. Las de diferencia, entonces, básicamente tiene que ver con el riesgo atribuible. Y las que están basadas en razones, tenemos la razón de densidad de incidencia, el riesgo relativo, la razón de prevalencia y la ODRS. Con el riesgo atribuible y con la fracción prevenible podemos estimar el impacto de la exposición a un supuesto factor de riesgo en la aparición de una enfermedad en la población que estemos estudiando. Veamos entonces ejemplos de tablas de contingencia. Esto es una tabla de contingencia de 2 por 2, tiene dos columnas y dos filas. Para una población, la nomenclatura de las celdas, ¿ok? También se llama tabla tetracórica, por cierto. Entonces utiliza letras en mayúsculas, ¿ok? Para las muestras, entonces, se utilizan las letras minúsculas. Y tenemos aquí las posibilidades de los valores de la variable que podemos colocar en nuestras tablas de contingencia según se trate de un tipo de estudio u otro. Veamos estos ejemplos. En un estudio caso control, entonces colocamos la variable 1 en la columna y se trata de la enfermedad definida lo más estandarizadamente posible, y entonces utilizamos la nomenclatura de casos y controles. Casos serán entonces aquellos individuos con la enfermedad y controles serán los individuos sin esa enfermedad. Y la variable 2 entonces puede ser un antecedente, una característica estable o una exposición previa a un factor de riesgo. Y la nomenclatura que utilizamos entonces es que esté presente o ausente. En un estudio observacional prospectivo, entonces colocamos la variable independiente, fíjense que aquí es una I, que es la exposición a un supuesto factor de riesgo, y la nomenclatura entonces es que los valores de esta variable son expuesto y no expuesto, y en la columna colocamos la variable dependiente o variable resultado, que es la aparición o no de la enfermedad que estamos buscando. Se puede utilizar sí o no, o se puede utilizar presente o ausente. Para un estudio transversal de prueba versus prueba, sea en serie o en paralelo, entonces colocamos en la columna la prueba 1, que es la que consideramos la prueba gold estándar o el estándar de oro para identificar la patología como prueba diagnóstica, eh, y la nomenclatura es si esta prueba da positiva o da negativa, y en la fila entonces debemos colocar la segunda prueba, P2, o prueba que para nosotros es la que vamos a contrastar con la ya aceptada. Y la nomenclatura también es positiva, negativa. Con esta tabla podemos
calcular el porcentaje de acuerdo entre las pruebas y un índice que vamos a ver más adelante. Para un estudio transversal, entonces, en el cual queremos evaluar la capacidad diagnóstica de un examen, de un test, de una prueba, entonces también podemos utilizar tablas de clasificación cruzada, tablas de contingencia, para estimar la sensibilidad y la especificidad de una prueba diagnóstica. Recuerden que la sensibilidad se estima para la prueba, ¿ok? Y es la capacidad de la prueba para identificar verdaderos enfermos. Y la especificidad es la capacidad de la prueba para identificar personas no enfermas, o esos que llamamos verdaderos sanos. Pero también sirve para estimar la probabilidad de que un determinado individuo, ¿ok? Si da positivo a una prueba, esté realmente enfermo. Y entonces tenemos aquí el valor predictivo positivo y sirve para estimar si un individuo que ha dado resultado negativo para una prueba, ¿ok?, realmente esté sano o no enfermo. El valor predictivo positivo, entonces, los test que tienen una alta especificidad tienen un alto valor predictivo positivo. Un resultado positivo, por lo tanto, en esta circunstancia, es con un alto grado de probabilidad un verdadero positivo. Entonces, un test positivo en esta circunstancia con alto grado de especificidad incluye al paciente en el grupo de enfermos. El valor predictivo negativo, entonces, con los test muy sensibles, pues se obtienen altos valores predictivos negativos. Entonces, un resultado negativo es con alto grado de probabilidad un verdadero negativo si se cumple esta circunstancia de que la prueba sea muy sensible o altamente sensible. Y entonces concluimos que un test negativo con alto grado de sensibilidad excluye entonces la patología o se puede catalogar al enfermo como negativo, al paciente, perdón, como negativo o como sano. Este es una nomenclatura, entonces, una tabla de 2 por 2 para un estudio experimental de prevención primaria, la variable independiente en la fila, prevención primaria tipo vacuna, y la variable dependiente o de resultado en las columnas. Entonces, ¿fueron vacunados, sí o no? Y presentaron o desarrollaron la enfermedad, sí o no, o se puede colocar presente o ausente. Este es para un estudio experimental de prevención secundaria, la variable de intervención, de independiente es la intervención de factor de riesgo y la variable resultado o dependiente es la aparición de complicación, de discapacidad o un segundo evento. Presente o ausente. Esto es un estudio experimental de ensayo terapéutico. La variable independiente es el tratamiento que tiene en este caso dos valores o dos grupos, tratados con A, tratados con B, y la variable dependiente, entonces en la columna, que es el resultado de ese tratamiento, mejoría, no mejoría, o puedes poner éxito y falla, ¿ok?
Pero no solamente pueden tener 2 por 2, ya lo dijimos. Puede haber tablas de 2 por 3, 3 por 3, n por n. Veamos entonces qué coeficientes podemos calcular con las tablas de contingencia. Y bueno, el primero que vamos a nombrar aquí, pues el archiutilizado chi cuadrado. Es una prueba no paramétrica, ¿ok? Se utiliza pues básicamente para variables que no siguen distribuciones normales. Parte del supuesto de que no hay relación, es decir, se basa en la hipótesis nula, H sub cero, de que no hay diferencia entre las frecuencias observadas, ¿ok? Y las frecuencias esperadas. Las frecuencias esperadas tienen que ver con el supuesto de la no relación. Es decir, que vamos a encontrar frecuencias iguales o muy parecidas en las diferentes casillas de la tabla cuando cruzamos dos variables. Se debe emplear con dos variables categóricas, sean nominales u ordinales. No se utiliza para establecer relaciones de causalidad y no solamente se puede calcular en tablas de 2 por 2, sino que también se pueden calcular en tablas de n por n. Ciertas características que vale la pena tener en cuenta para el uso del chi cuadrado es que en tablas de 2 por 2, es decir, que tienen un grado de libertad, si encontramos valores esperados menores a 5, entonces no se debería usar la fórmula del chi cuadrado, sino la del test exacto de Fish. Algunos autores recomiendan realizar el chi cuadrado con corrección para la continuidad, que es la corrección de Yates, cuando utilizamos variables categóricas, es decir, variables que son cuantitativas y que hemos transformado en categóricas. Eh, para otras tablas diferentes a las que tienen un grado de libertad, es decir, aquellas que tienen 2 o más grados de libertad, no debe aplicarse si el valor, si hay al menos una casilla con un valor esperado menor a 1. O si en más del 20% de las celdas de esa casilla hay valores esperados menores a 5. También se puede calcular para trabajos en los cuales los datos son provenientes de grupos pareados a través de la fórmula de McNemar. Y con la fórmula de Mantel y Hansen se puede calcular el chi cuadrado cuando estamos analizando más de una variable independiente. Veamos entonces este ejemplo, una tabla de contingencia de 2 por 2 en un estudio experimental para un grado de libertad y el chi cuadrado con un valor crítico para este grado de libertad es de 3.4. Entonces, queremos ver si superamos, ¿ok? El valor crítico, ¿ok? Para un grado de libertad, que es una tabla de 2 por 2. Tenemos la variable independiente, que es tratamiento, que se clasifica en A y B, y la variable resultado o variable dependiente. Esta es la primera tabla, entonces es la tabla correspondiente a las frecuencias observadas, es decir, lo que nosotros obtuvimos con nuestro estudio. En este estudio entonces se obtuvo con el tratamiento A 29 personas con mejoría y 31 personas que no mejoraron. Y con el tratamiento B 209 personas mejoraron y 51 no mejoraron. Aquí faltó una marginal, ¿ok? Que es 438, si la sumamos. Aquí sumamos son 82. Este estudio incluyó 520 pacientes. Estas son las frecuencias observadas, pero como el chi cuadrado se basa en
la hipótesis nula, es decir, en que no hay diferencias, ¿verdad? Entonces se estima una tabla de frecuencias esperadas basándonos en la hipótesis nula a través de la relación entre las marginales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace para obtener este dato si tuviésemos que hacerlo manual? Entonces, la marginal de la fila 1 por la marginal de la columna 1 entre la n. Y así sucesivamente con cada una de las casillas. ¿Ok? Una vez que tenemos la tabla de valores esperados, entonces procedemos a aplicar la fórmula que nos dice que el chi cuadrado es igual a la sumatoria de los valores observados o frecuencias observadas menos la frecuencia esperada elevada al cuadrado en cada casilla dividido entre el valor esperado. Entonces, sería, por ejemplo, con la primera casilla, 229 menos 219 elevado al cuadrado entre 219. Y así con cada casilla. 31 menos 41 elevado al cuadrado entre 41. Y así. Al aplicar esta fórmula vamos a tener cuatro valores y la sumatoria de esos cuatro valores en este caso da 5,9 que supera, o sea, es mayor al valor crítico para establecer si hay o no diferencia. Cuando hemos superado el valor crítico esperado para los grados de libertad de la tabla de contingencia que estamos analizando, entonces decimos que las variables están relacionadas. Si hubiésemos obtenido un valor por debajo de este, entonces decimos que no hay diferencia y se acepta la hipótesis nula. Pero hay programas de análisis de datos estadísticos con los cuales nosotros podemos eh, obtener estos eh, indicadores epidemiológicos y estadísticos. En este programa, pues nos vamos a analizar estadísticos, tablas cruzadas, se llaman aquí. Obtenemos este cuadro de diálogo, colocamos en la variable que necesitamos colocar en la fila, en este caso puse sexo, y en la columna, ¿cuál es la variable que va en la columna? Porque quiero establecer si están relacionados el sexo con la presencia o la aparición del infarto. Luego le damos aquí en estadísticos y nos aparece este cuadro de diálogo donde escogemos entonces cuál es la prueba que nosotros queremos, con la que nosotros queremos evaluar la relación entre esas dos variables si realmente existe. Entonces, fíjese aquí, escogí chi cuadrado, le damos continuar y en segundos tenemos el resultado del valor del chi cuadrado para esos datos de esas dos variables. Este por defecto nos da el resultado del chi cuadrado eh, sin corrección para la continuidad, con corrección para la continuidad, la razón de verosimilitud y la prueba exacta de Fisher. Y uno escogerá si se cumplen algunos de los criterios que les nombré anteriormente, si vamos a escoger el valor de chi cuadrado con su probabilidad correspondiente, su valor de P, o si vamos a escoger el valor del test exacto de Fisher. ¿Qué otros coeficientes podemos calcular a través de las tablas de contingencia? Bueno, podemos calcular entonces estos coeficientes que están aquí. El coeficiente phi se recomienda para tablas de 2 por 2. Utiliza variables con un nivel de medición nominal. eh, reporta
valores desde 0 hasta 1 y estima si hay correlación entre las variables. Otro test que podemos hacer desde el punto de vista estadístico, otra prueba, es el coeficiente lambda. Sirve para tablas de 2 por 2, n por n. Utiliza variables categóricas, sean nominales, ordinales o numéricas transformadas en categorías. Sus valores posibles como resultado van de 0 a 1. Y si se utiliza la forma asimétrica de la prueba, de este, eh, esta prueba estadística, se puede asumir causalidad. Es decir, que podemos predecir la variable dependiente basándonos en la variable independiente. Tenemos otros coeficientes como el coeficiente de incertidumbre, se puede utilizar em, para diferentes números de filas y columnas en tablas de contingencia de n por n. Utiliza variables categóricas también, variables nominales, ordinales o numéricas transformadas. Sus resultados van desde 0 hasta 1 y también asume causalidad. El coeficiente gamma de Goodman y Kruskal también se puede utilizar para diferentes tamaños de tablas de contingencia. Se aplica para relacionar variables ordinales y sus posibilidades de valores de resultados van desde -1 con una relación negativa perfecta hasta +1, lo cual indica una relación positiva perfecta entre las dos variables que estamos analizando. Em, un índice que podemos calcular también a través de tablas de contingencia es el índice kappa. Se puede calcular para diferentes tamaños de tablas de contingencia em, con igual cantidad de números de columnas que de filas. ¿Ok? Y también se puede utilizar para variables que sean categorizadas por intervalos. Sus valores son hasta 1. Tiene estas características, entonces se usa para evaluar la concordancia o reproducibilidad de instrumentos de medida cuyo resultado es categórico, dos o más categorías. Sobre todo cuando nosotros queremos saber si se puede hacer intercambiabilidad de los resultados de determinadas pruebas diagnósticas. Representa la proporción de acuerdos observados entre las dos pruebas más allá del acuerdo debido al azar, ¿ok? Respecto del máximo acuerdo posible. Su interpretación, pues hay que tener en cuenta que este índice depende del acuerdo observado, pero también de la prevalencia de lo que estamos estudiando y de la simetría de los totales marginales en la prueba de contingencia, en la tabla de contingencia, perdón. Según sus valores, entonces podemos interpretarlo. Hay un significado cualitativo según el valor que obtengamos para el kappa. Si da menor de 0 es que no hay acuerdo entre las pruebas. Entre 0 y 0,2 es insignificante este grado de acuerdo. Entre 0,21 y 0,40 el acuerdo es mediano, yo diría leve. Entre 0,41 a 60 es moderado
Entre 0,61 y 80 es sustancial el acuerdo y entre 81 y 1 es un acuerdo casi perfecto o una concordancia casi perfecta. Estos valores los podemos entender más fácilmente si los llevamos a porcentaje. Entonces podríamos decir que entre las dos pruebas que estamos evaluando, tenemos un capa de 78, es un acuerdo de un 78% entre las pruebas. También tenemos otro coeficiente denominado D de Sommer. Se puede calcular en tablas de contingencia de diferente tamaño y se utiliza solo para variables ordinales. Sus valores también van de -1 hasta +1 y se interpreta igual que el gamma. Como ven entonces en esta imagen, para este programa, pues siguiendo también el camino que usamos para que nos calculara el chi cuadrado, pues aquí están las pruebas. Fíjense que de una vez están catalogadas según el tipo de variable que nosotros queremos analizar. Ahí está el coeficiente de contingencia, el phi y b de Kramer, el lambda, el coeficiente de incertidumbre para variables de tipo nominal. Y para ordenar, entonces estamos el gamma, el Sommer, etcétera. Aquí está el kappa y desde el punto de vista epidemiológico, pues es el riesgo. Em, lo que les nombraba con respecto al chi cuadrado, si son grupos pareados del McNivar y si son más de una variable independiente, entonces el de Mantel y Hans. Bien. em, bueno, hasta aquí tenemos este tema. Espero eh, hayan entendido. Estos tips son básicamente eh, cosas que forman como las raíces del árbol al respecto de lo que tiene que ver con el cálculo de medidas de relación y asociación para los diferentes tipos de estudio y de variables que nosotros eh, incluimos en nuestros trabajos de investigación. Me despido hasta una nueva oportunidad. Saludos cordiales para todos.